Los centriolos, hilos y flagelos. Primero, los centriolos funcionan como un sistema de control de transporte. Son organelos cilíndricos que provienen de los microtúbulos. Y cuando este centriolo se mezcla con el material pericentriolar, ¿ok? El cual es rico en Y-tubulina, y la Y-tubulina funciona como plataforma donde los microtúbulos pueden comenzar a polimerizarse, funcionando como una semilla para que se ensamble en la dirección adecuada. Esta plataforma establece el rol real. ¿Qué coño dice ahí? Esta plataforma establece una red estructural de células, ¿no? Y también esto se da en la mitosis, en el uso mitótico de la mitosis. Entonces dijimos ya que cuando el centriolo se une al material pericentriolar, forma un centrosoma, ¿ok? Que está formado, es el principal centro, o sea, y se le conoce como principal centro de organizador de microtúbulos, o sea, en abreviatura MTOC. Hay que tener en cuenta que esto que estamos hablando solo se da en la célula animal, ¿ya? Entonces, principal centro organizador de microtúbulos. Es una zona especializada donde inicia la nucleación, proceso donde se ancla y organiza el crecimiento de los microtúbulos y determina su orientación, o sea, su polaridad, ¿no? A ver, hey Google, ¿es, ¿es correcto decir que la nucleación ancla y organiza el crecimiento de los microtúbulos, determina su orientación? Ya se cayó. De acuerdo, necesito revisar tu pantalla para ayudarte con esto. Primero, actualiza algunos ajustes. Hey Google, ¿es correcto decir que la nucleación ancla y organiza el crecimiento de los microtúbulos, determina su orientación y polaridad? Ya madre. ¿Es correcto decir que la nucleación es el proceso donde se ancla y organiza de microtúbulos, determinando su orientación y polaridad? Sí, es correcto. La nucleación es el paso inicial donde las proteínas de tubulina se agrupan para formar una estructura estable que sirve como base para el crecimiento del microtúbulo. Puntos clave del proceso. Localización. Generalmente ocurre en los centros organizadores de microtúbulos, MTOC, como el centrosoma. Complejo gamma-Turks. El anillo de tubulina gamma actúa como el molde o ancla que permite el ensamblaje. Polaridad. Al fijar un extremo, generalmente el negativo, se establece la dirección del crecimiento hacia el extremo positivo, determinando así la organización celular. Ok, ahí tiene su respuesta, bros. Entonces, continuando, digamos, el centro, ¿cómo se llama? Bueno, miren, este es un centrosoma. Tiene un centro y tiene aquí y son como que dos centriolos literalmente, pero están como que ubicados en no, en perpendicular, ¿ok? Y más lo que tenemos un centriolo. Entonces, ¿cómo está formado el centriolo? ¿Cómo está hecho? Está hecho de 9 tripletes de microtúbulos, ¿ok? Donde 9 son periféricos, cada uno con 3 microtúbulos, A, B y C, ¿no? Se organizan de manera radial. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí está un microtúbulo, ¿ven? Tiene, de manera radial significa como que aquí está el centro y se ponen así como que al radio, ¿vale? Eso es lo que se entiende. Y luego son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podemos decir que son 9. ¿Por cuántos microtúbulos cada uno? 3. 9 por 3, ¿no? Donde aquí no se nota, pero ya luego indico eso. Pero bueno, el punto es de que estos 9 tripletes de microtúbulos se organizan de manera radial, lo cual distribuye las fuerzas de manera uniforme alrededor de un eje central, lo cual le da estabilidad y resistencia. Entonces, como dije, hay los tres tipos de microtúbulos, A, B y C. Como ven,
digamos, el único completo es A. Los demás como que son medios microtúbulos, ¿no? Por eso dice que B y C tienen su pared unida. A, medio microtúbulo, medio microtúbulo. Esto, ese hecho de que tengan las paredes unidas, le da más rigidez, más estructura y que no aumente de forma. Tenemos proteínas que estabilizan estos tripletes. Primero, enlaces de los microtúbulos ABC y la Cargill SAS6, o sea, SAS6, lo cual contribuye a la organización radial de estos microtúbulos. Otra cosa que decir del centrosoma es que en el ciclo celular se duplica y sale como resultado dos, dos centrosomas o dos centriolos. Google, cuando el centrosoma se duplica en el ciclo celular, queda como resultado dos centrosomas o dos centriolos. Como resultado obtienes dos centrosomas. Ya, y estos de aquí mirarán a los polos opuestos formando el uso mitótico. Entonces veamos cómo se originan los centriolos. Primero tenemos dos procesos, por duplicación y por formación novan. Por duplicación tenemos un centriolo base, tenemos como que un cimiento del cual solo duplicar, ¿no? Se da por un centriolo ya preexistente y esta célula madre dará pues células hijas. Se da en la fase S y una vez cada ciclo celular. Primero, tiene que activarse la quinasa PLK4, el cual es un disparador para la duplicación, y esta recluta proteínas como la STIL o la SAS6 que contribuye a formar la Cargill, armando la estructura inicial para fomentar la creación del triplete. Y luego la formación nova usa las mismas proteínas, pero en este caso es como generar desde cero un centriolo, ¿no? Es un proceso ordenado regulado por la PLK4 STIL y SAS6. Hey Google, dime resumido cómo es la formación nova de un centriolo, los pasos. La formación de un centríolo de novo ocurre cuando no existen centriolos previos como molde. Sigue estos pasos clave. Inducción. La acumulación de la proteína PLK4 en un punto del citoplasma marca el sitio de ensamblaje. Andamiaje. Se forma un cartucho central mediante la proteína SAS6 que organiza una estructura simétrica de 9 radios. Elongación. Se reclutan microtúbulos que crecen sobre este molde para formar los tripletes característicos. Maduración. El centriolo se estabiliza y adquiere la capacidad de organizar el material pericentriolar. Las funciones es principalmente en la mitosis con la organización del oso mitótico y la formación de cilios y flagelos, que son células pues ciliadas y flageladas, ya que los centriolos funcionan como cuerpos basales para que pues que se desarrollen estos, ¿no? Y también esto para ayudar al movimiento celular o transporte de la superficie celular. Hablamos de los cilios, ¿no? Cilios, entonces, sigue, es un patrón específico, ayuda al movimiento de fluidos y tiene en percepción sensorial. Hey Google, ¿qué significa que los cilios tienen o son un patrón específico? Hey Google, ¿qué significa que los cilios tienen un patrón o son un patrón específico? En el contexto de la biología celular, que los cilios tengan un patrón se refiere a la disposición geométrica de los microtúbulos en su núcleo o axonema. El arreglo 9 más 2. Este es el patrón estructural estándar de los cilios móviles. Ya. Consiste en Entonces, el cilio tiene proyecciones en la superficie de la célula. Tenemos dos tipos de cilios móviles y cilios inmóviles. Los cilios móviles se encargan del movimiento de partículas o líquidos, tienen un axonema, por eso dicen 9 más 2, o sea que tienen 9 tripletes y dos microtúbulos en el centro. Ya voy a buscar una imagen. Está, se encuentra en las vías respiratorias en el reproductor femenino y ayuda a, digamos, a desplazar el moco, previene infecciones y lleva embriones al útero. A ver, ya. Entonces luego tenemos los cilios.
cilios primarios o inmóviles, son centros sensores y su estructura es 9 más 0. Esto es, digamos, porque pues tiene 9 y no tiene 2 al centro, ¿vale? Entonces más 0. So, entonces, como estaba diciendo, los cilios inmóviles no tienen un axonema central. Miren, aquí está un cilio, ¿cómo se diría? Ay, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este sería un inmóvil y este sería un móvil, ¿ven? Que tiene 2 al centro, ¿ok? Entonces, estos inmóviles tienen antenas de señal. Hey Google, ¿qué significa que el cilio primario inmóvil tiene antenas de señal? Significa que el cilio actúa como un sensor especializado que detecta señales químicas, mecánicas y térmicas del entorno extracelular. Al carecer de movilidad, su estructura está optimizada para albergar receptores y canales iónicos que transmiten información hacia el interior de la célula. Funciones clave de las Ya, antenas: esto, transducción de señales. esto se encuentra en el riñón o en epitelios, que detectan el flujo de fluidos o cambios del ambiente. Y también se encuentra en el oído, en los esterocilios. No son cilios reales, son prolongaciones de actina, pero bueno. Otra cosa de los cilios es que salen del cuerpo basal, como vimos antes, del centriolo. ¿Y cómo es este proceso? Un centriolo se desplaza a la membrana, se hace un cuerpo basal, se ancla, funciona como molde inicial, ¡pum!, crece un axonema. Y por último, los flagelos. Los flagelos son largos y delgados, ayudan en la motilidad, como en el espermatozoide. Tienen una estructura aproximada a los cilios y también tienen una, una estructura de 9 más 2, ¿ok? Y tienen brazos de dineína. Cosa que cabe decir es que los centriolos son tripletes. Los cilios y los flagelos son dupletos o dipletes. ¿Ves? Son dos. O sea, que aquí, en el triplete, ¿dónde está pues? Aquí A está entero, pero ahí no se ve, coño. Pero, como les dije, A está entero y B y C comparten pared. Pero en los dupletos, que son aquí, los que comparten son A y B, porque no existe C. Entonces vamos con la matriz extracelular. Primero, matriz extracelular no es solo relleno, es dinámico y vital, es una red tridimensional de macromoléculas, es el terreno, cemento o las tuberías, es la máquina, es el centro de control inteligente, ¿no? Entonces es un soporte físico, ayuda en la regulación de migración y adhesión celular. Las células no están flotando, están ancladas, hacen una adhesión gracias a glucoproteínas en el MEC, membra- membrana, no sé qué es MEC, en el MEC significa matriz extracelular. Entonces ya, sabemos que se da una adhesión gracias a estas glucoproteínas que hay, ¿no? Los cuales se unen a receptores llamados integrina. Ahí que se escuche mejor. Llamados a receptores integrina. Tenemos un reservorio. Tenemos, a ver, funciones. Ya dijimos que es la regulación de la migración y adhesión celular. Segundo, primero, soporte físico. Tercero, reservorio de factores de crecimiento. Los factores ordenan a la célula dividirse o separarse y lo hacen mediante señalización. Los proteoglucanos tienen una estructura química que secuestra factores de crecimiento. Y cuando hay daño celular, estas enzimas metaloproteidasas cortan la matriz extracelular, se rompe y libera factores de crecimiento, lo cual ayuda a reparar el tejido. Y también otra función, y la cuarta, funciona como filtro biológico, especialmente en el riñón, para que solo pasen moléculas pequeñas, proteoglucanos con cargas negativas y las proteínas plasmáticas también.
en las proteínas. Hey Google, dice que la matriz celular funciona como filtro biológico para que solo pasen moléculas pequeñas. Entonces, los proteoglucanos, las cargas negativas y las proteínas plasmáticas no pasan. Eso es parcialmente correcto, pero con un matiz importante. La matriz extracelular MEC, especialmente en la barrera de filtración renal ON, actúa como un filtro de tamaño y carga. Proteoglucanos. Estos no pasan a través del filtro porque son componentes estructurales de la propia matriz. Ellos forman la malla que retiene a los demás. Sus cadenas de glucosaminoglucanos tienen cargas negativas que repelen a otras moléculas negativas. Proteínas plasmáticas. La mayoría, como la albúmina, no pasan. Ya, entonces pues ahí aclaramos esa parte, ¿no? De que los proteoglucanitos, las cargas negativas y proteínas plasmáticas no pasan. Entonces, ay Dios mío. Entonces, next, ¿dónde está el 3? Ya, vamos con los componentes del líquido de la matriz extracelular. Tenemos el líquido tisular, que es agua, ya, que es agua y solutos que ocupan, que ocupa el intersticio. Con solutos me refiero a iones nutrientes. Mantiene el equilibrio osmótico, difusión de gases y metabolitos entre capilares. Luego tenemos las glucoproteínas, que es una proteína más un carbohidrato, sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, modificados en el Golgi. Y aquí tenemos dos enzimas. Hey Google, ¿la fibronectina y la laminina son enzimas o son proteínas? Son proteínas estructurales, específicamente glicoproteínas que forman parte de la matriz extracelular. No poseen actividad catalítica, por Ya, lo que no son. entonces son unas glicoproteínas, o sea, unas glucoproteínas. La fibronectina es una goma entre la célula y la matriz, y la laminina es el componente de la lámina basal. ¿Ok? Hey Google, ¿qué es la lámina basal? ¿Y cómo actúa la laminina en ella? La lámina basal es una fina capa de matriz extracelular que separa el tejido epitelial del tejido conjuntivo subyacente. Está compuesta principalmente por colágeno tipo 4, laminina y perlecano, actuando como un filtro molecular y una plataforma de sostén para las células. Función. Ok. Entonces hablemos específicamente de qué pasa en la metástasis o en el síndrome nefrótico. En la metástasis, el cáncer, la célula pierde la unión a la laminina, o sea, a la lámina basal, y viaja por todo el cuerpo. Y vuelta en el síndrome nefrótico, el riñón, la lámina basal es igual a un filtro. Y si se daña, la proteína pasa a la orina, generando proteinuria y un edema por pérdida de presión oncótica. Oncótica sabemos que tiene que ver la presión con proteínas. Luego vamos con el siguiente componente que son los proteoglucanos o los glucosaminoglicanos. ¿Ok? Los proteoglucanos es el núcleo de una proteína a la que se le pegan muchos gags. ¿Pero qué es un gags? ¿No? Los, aquí está, los glucosaminoglicanos se les conoce como GAGs, o sea, gags. Lo cual, estos de aquí funcionan como un gel amortiguador. A ver, hey Google, ¿cuál funciona como gel amortiguador en la matriz extracelular? ¿El proteoglucano o el glucosaminoglicanos? Los proteoglucanos funcionan como el gel amortiguador principal, aunque los glucosaminoglicanos, GAG,
son los que atraen agua por su carga negativa. Estos se encuentran generalmente unidos a una proteína central formando proteoglucanos. Esta estructura compleja ocupa un gran volumen y resiste la compresión, otorgando a la matriz su consistencia de gel viscoso. Ya, entonces, los glucosaminoglicanos son cadenas largas de azúcares complejos que tienen cargas negativas muy fuertes, por lo tanto, se repelen entre ellos y ocupan un volumen bastante grande, y son imanes de sodio y agua. Es de sodio y por osmosis atrae agua. Entonces, un proteoglucano es cuando un núcleo de proteínas se le pegan bastantes glucosaminoglicanos, o sea, cuando se le pegan gags, y formando esto un gel amortiguador. Así son como que moléculas que atrapan el agua y esto ayuda a que la piel sea elástica, que las articulaciones no choquen con el hueso y que los ojos mantengan su forma, ¿no? Digamos, por ejemplo, en reposo están infladas de agua. Al saltar, el agua sale exprimida y al segundo, la carga atrae al sodio e inmediatamente trae el agua. Aquí entra el papel también el ácido hialurónico, que es grande, no tiene núcleo proteico y lubrica articulaciones y ojos. Hey Google, entonces podemos decir que los proteoglucanos se encargan de que los ojos mantengan la forma, la piel elástica y las articulaciones no choquen con el hueso, pero el ácido hialurónico se encarga de lubricar las articulaciones y ojos. Es correcto. Los proteoglucanos actúan como soporte estructural al retener agua para dar volumen y resistencia al impacto, mientras que el ácido hialurónico funciona como un lubricante fluido esencial para el movimiento y la hidratación. Diferencias clave. Proteoglucanos. Forman una matriz sólida que resiste la compresión mecánica en el cartílago y mantiene la turgencia ocular. Ácido hialurónico. Es un glicosaminoglicano no sulfatado que reduce la fricción en el líquido sinovial y estabiliza el cuerpo vítreo. Ya, y por último, la última parte de la matriz están las fibras estructurales, ¿no? Donde nos encontramos con el colágeno, que es la proteína más abundante y tiene una resistencia a tracción. Existe la uno, la 2 y la 3, las fibras N, no, ¿cuáles son? Las fibras 4 y lámina basal. A ver, hey Google, hey Google, aquí hay una parte donde dice que el colágeno es la proteína más abundante y que tiene resistencia a tracción. ¿Qué significa eso? Y luego dice que hay uno, 2, 3 y fibras 4 y lámina basal. ¿Cómo? La resistencia a la tracción significa que el colágeno puede estirarse con mucha fuerza sin romperse, actuando como un cable biológico que soporta jalones. Respecto a la clasificación, los números se refieren a los tipos de colágeno según su ubicación y estructura. Tipo 1 es el más fuerte, se encuentra en huesos, tendones y dermis. Tipo 2 forma el cartílago, articulaciones. Tipo 3 abunda en órganos expandibles como los vasos sanguíneos y la piel joven. Fibras reticulares. Tipo 4 no forma fibras largas, sino una malla que constituye la lámina basal, IP, la cual sirve de piso o soporte para las células epiteliales. Ya, entonces ya tenemos esa, que es el colágeno, una fibra estructural, y la otra es la elastina, que permite que los ojos se estiren, recuperen su forma, también en el pulmón y arterias. Y la elastina, a ver, hey Google, está bien dicho que la elastina primero permite que los ojos se estiren y que algunos órganos recuperen su forma, pero la elastina, ¿cómo funciona? ¿Trabaja con la fibrilina, que dice que es una proteína que recubre y organiza elastina?
correcto en parte, pero hay una confusión importante entre la fibrilina y la fibrina. La elastina permite que tejidos como las arterias, los pulmones y la piel se estiren y recuperen su forma original mediante un proceso de retroceso elástico. Sin embargo, la elastina no trabaja sola. Fibrilina es la proteína clave que forma un andamio o red de microfibrillas. Esta estructura organiza y recubre a la elastina, permitiendo que se deposite correctamente para formar fibras elásticas funcionales. Fibrina es una proteína totalmente distinta que interviene en la coagulación sanguínea para formar costras. No cumple una función estructural en las fibras elásticas. ¿Cómo funciona el mecanismo? La elastina es hidrofóbica y está formada por cadenas enrolladas aleatoriamente. Cuando aplicas fuerza, estas cadenas se estiran. Al cesar la presión, la configuración química de la proteína las obliga a encogerse de nuevo a su estado original, similar a una liga de hule. Sin la fibrilina N, la elastina se dispersaría de forma caótica y el tejido perdería su capacidad de soporte. Y eso ha sido todo de la matriz extracelular. Falta cómo se fabrican la matriz. A ver, entonces hay tres rutas, depende del componente. La primera vía es secretora elástica. Elástica, sí, no. No, perdón. La primera vía es secretora clásica, la típica que va del retículo endoplasmático rugoso al Golgi y luego sale por exocitosis. Esta es la ruta de las proteínas, de las glucoproteínas complejos. Por ejemplo, el colágeno, que es el más complejo, su proceso es que va al retículo endoplasmático rugoso, se hacen cadenas pro-colágeno, que necesita vitamina C, luego se va al Golgi, se empaqueta y sale, y fuera el pro-colágeno se divide en tropocolágeno y la enzima lisis oxidasa da resistencia final. Hey Google, estaba hablando sobre el proceso de creación del colágeno. Y aquí dice que cuando sale del aparato de Golgi está hecho protocolágeno. Este se divide en tropocolágeno y la enzima lisis oxidasa le da resistencia final. ¿Cómo que le da resistencia final? ¿Cuándo se hace colágeno? De acuerdo, necesito revisar tu pantalla para ayudarte con esto. Primero, actualiza algunos ajustes. Verás, hablando del proceso de creación del colágeno, dice que una vez que sale como procolágeno del Golgi se divide en tropocolágeno y que la enzima lisis oxidasa le da resistencia final. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que le da resistencia final? ¿Cuándo se hace colágeno? La enzima a la que te refieres es la lisiloxidasa, LOX, y su función es fundamental para que el colágeno no sea simplemente un montón de hebras sueltas, sino una estructura sólida. Así es como funciona el proceso de resistencia. Corte del procolágeno. Al salir del aparato de Golgi, unas peptidasas cortan los extremos del procolágeno, convirtiéndolo en tropocolágeno. Estas moléculas se autoensamblan en fibrillas, pero inicialmente están unidas de forma débil. Acción de la lisiloxidasa. Esta enzima actúa en el espacio extracelular oxidando ciertos residuos de lisina e hidroxilisina del tropocolágeno. Formación de enlaces cruzados, cross-linking. Al oxidarse, estos residuos se vuelven reactivos y forman enlaces covalentes estables entre las moléculas de tropocolágeno adyacentes. Imagina que el tropocolágeno son cables individuales. La lisiloxidasa funciona como una soldadura química que los une entre sí. Sin esta enzima, las fibras de colágeno carecerían de la fuerza tensil necesaria para sostener los tejidos, lo que provocaría fragilidad en la piel, huesos y vasos sanguíneos. Y este proceso, aparte del colágeno, también se aplica en las glucoproteínas y en la elastina. Luego, la segunda es la vía excepcional para el ácido hialurónico. Este no va al aparato de Golgi, sino que se da en la membrana plasmática. La enzima hialuronanosintasas toman azúcar del interior y empujan al exterior mientras crece. Hey Google, ¿puedes explicarme un poquito más a detalle el proceso de la vía excepcional del ácido hialurónico que dice que la enzima hialuronano
sintasas toman azúcar del interior y empujan al exterior mientras crece. La síntesis de ácido hialurónico es única porque no ocurre en el aparato de Golgi como otros glicosaminoglicanos, sino directamente en la membrana plasmática. El mecanismo de extrusión, las enzimas hialuronano-sintasas AS están integradas en la bicapa lipídica y realizan tres funciones simultáneas. 1. Captación. Toman los precursores activados UDP-glucurónico y UDP-N-acetilglucosamina directamente del citosol. 2. Polimerización. Unen estos azúcares de forma alterna para alargar la cadena de polímero. 3. Translocación. Conforme la cadena crece, la enzima actúa como un canal que empuja el polímero hacia el espacio extracelular. ¿Por qué es una vía excepcional? Sin vesículas, el polímero se libera al exterior sin necesidad de transporte vesicular o exocitosis. Tamaño masivo. Al sintetizarse hacia afuera, el ácido hialurónico puede alcanzar pesos moleculares enormes, 10 EXP o NENT6 a Y 10 por último, tenemos el origen del líquido tisular, que no se sintetiza, se forma por filtración del plasma y el agua y los iones salen de los capilares sanguíneos. Uniones de la célula. Las uniones facilitan la comunicación y el tránsito de recursos. Tenemos las uniones de oclusión o llamadas tight junctions, que son sellos herméticos que conectan los filamentos de actina. Es una sustancia a la que la célula atraviesa, la sustancia va a través de la célula y no entre ellas. Mantiene la integridad de la barrera crítica, ¿no? Digamos, ensambladas como cierre de cremallera entre la membrana de la célula. Se da en el intestino, en el sistema vascular y en la barrera hematocefálica. Las proteínas clave, ok, a ver, voy a buscar una imagen. Entonces, ahí para que se entienda mejor. Aquí está, primeramente, lo que se decía que van a través de la célula, ¿vale? A ver, ya me surgió una duda. Mm, Google, las uniones de oclusión de la célula pasan vía paracelular o transcelular. Las uniones de oclusión, uniones estrechas o tight junctions, actúan como una barrera que sella la vía paracelular, obligando a las sustancias a cruzar a través de la célula mediante la vía transcelular. Estas estructuras regulan selectivamente el paso de agua, iones y moléculas pequeñas en el espacio entre células adyacentes, estableciendo la polaridad celular al separar los dominios apícicos. Ok, entonces ahora sí vamos con las proteínas esenciales que se dice, ¿no? Dice proteínas clave. Tenemos la claudina, que se encarga de la selectividad iónica, y hay más de 20 tipos. Las ocludinas, que se encarga de la estabilidad a largo plazo y de la protección ante estrés o inflamación. Y la sómula o occludens, que está dentro de la célula, conecta las claudinas o ocludinas con el citoesqueleto de actina y le da soporte estructural. Aquí dice 20, 1, 2, 3. Ah, no es 20, Z. ZO123. Y dice que en el Alzheimer o ictus, estas uniones fallan en la barrera hematocefálica, permitiendo que toxinas o inflamación dañen las neuronas. Entonces, si lo vemos en las imágenes, a ver, ¿dónde están las claudinas? Claudinas. Estas cositas aquí. Estas son claudinas. Claudinas se encarga de la selectividad iónica y hay más de 20 tipos. Las ocludinas, que serían las de abajo, se encargan de la estabilidad a largo plazo y protección a estrés e inflamación. Y la ZO123, que serían las verdes, que están aquí, están dentro de la célula, se encargan de conectar las ocludinas o
claudinas con el citoesqueleto de actina. Y aquí tenemos los filamentos de actina. Y esto es el zoom, pues mira que es una célula normal. Aquí está la unión estrecha y si le haces zoom es esto, ¿no? Luego vamos con la segunda unión que es la de anclaje, la anchoring junctions. Y tenemos tres tipos. Estos funcionan como tornillos o pernos, dan fuerza mecánica contra la tensión y son vitales para el tejido bajo estrés, como el piel, el corazón y los músculos. Y tenemos, como dije, tres tipos. El primero de ellos son los demosomas, la unión de célula con célula. Uniones en forma de botón conectan las células mediante proteínas llamadas caltrerinas, ¿dónde está? Ca- cad- caderina. Se anclan a filamentos intermedios, ¿ok? Demosomas a filamentos intermedios. Así, el tejido resiste fuerzas de tracción sin romperse. El penfinjo vulgar es cuando el cuerpo ataca estas uniones y causa ampollas grandes y pérdida de adhesión celular. Entonces, vayamos a la imagen, ¿no? Tenemos membrana con membrana de células, los filamentos intermedios y tenemos uniones con forma de botón mediante a proteínas llamadas cadherinas. Luego tenemos el segundo subtipo que son los hemidemosomas, que conectan a los filamentos intermedios también, ¿no? Es la mitad de un demosoma, valga la redundancia, ancla la lámina basal de la célula, a ver, ancla la célula a la membrana basal, ya, y usa proteínas integrinas, ancla la célula a la lámina basal de la matriz extracelular, así es. Entonces, ¿qué tenemos, no? Digamos, en la enfermedad llamada epidermolitis ampollosa o piel de cristal, la piel se desprende ante el mínimo roce. Entonces, vamos acá a la imagen que tenemos los filamentos intermedios del citoesqueleto, la membrana basal aquí, y tenemos aquí la proteína plasmática integrina y la membrana, aquí está la membrana basal, y aquí está la membrana plasmática basal de la célula epitelial. Ya, luego tenemos la tercer subtipo, las adherentes. Los adherentes les conectan a los microfilamentos de actina, ¿vale? Conectan el citoesqueleto de actina entre células mediante cadherina y cateninas. Es muy importante en el desarrollo embrionario porque le da forma a los tejidos, ¿no? Y sería esta de acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los microfilamentos de actina, tenemos las cateninas, las cadherinas y pues aquí las membranas laterales, porque dijimos que unía con el citoesqueleto de actina entre las células. Entonces aquí está, pues, ¿no? Como que se conectan entre ellas. Así. Aquí me quedó una duda. Hey Google, cuando hablamos de las uniones de los hemidemosomas, dice que ancla la célula a la lámina basal de la matriz extracelular. Pero entonces, a ver, ¿dónde está la célula? Está exterior y la extracelular está inferior, ¿no? Digo interior. Efectivamente, la célula se sitúa en la parte superior y la Ya. matriz extracelular, Solo quería específicamente. comprobar eso. Luego, el tercer y último tipo de uniones son las comunicantes o Yap junctions, que es la que vemos en los músculos, ¿no? Esta ayuda a la contracción, a los impulsos del corazón, el cerebro, en la homeostasis de iones y en el desarrollo distribuye cómo se diferencian y crecen los tejidos en el cuerpo. Entonces, dan comunicación directa entre citoplasmas, paso de iones, metabolitos, moléculas pequeñas, hasta hasta un KDA, hasta un KDA,
sincronizan el trabajo, usa la proteína conexina. 6 conexinas forman un hemicanal y ese se le llama un conexón. Y 2 conexones vecinos, dos conexones de células vecinas se alinean y forman un canal. Ya, entonces a ver, aquí vamos a ver en la imagen, ¿no? ¿Qué dice? Usa conexina. ¿Dónde está la conexina? La conexina es esta de aquí, está un petalito de estos. Entonces, 6 de estas forman un hemicanal, o sea, este. Y 2 conexones forman un canal. Eso sería las uniones.